Arrendar o rentar un inmueble es un reto gigante y hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta para que esta experiencia y toda esta situación no vaya a ser traumática, sino por el contrario, nos vaya muy bien, no solo en el momento en el que arrendamos, sino también cuando empezamos a vivir en este inmueble y cuando decidimos irnos de allí. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando mis Finanzas. Hay diferentes cosas que debemos tener en cuenta a lo largo del proceso cuando decidimos tomar en arriendo un inmueble donde vamos a vivir para que precisamente este proceso sea lo mejor llevadero posible y no vayamos a tener situaciones de mal gusto y situaciones malucas que la verdad no queremos vivir. Así que lo primero es que definan cuáles son sus necesidades y su presupuesto. Cuando hablamos de necesidades partimos del tema que dónde vamos a vivir, es decir, en qué ubicación debería estar ubicado ese lugar que queremos vivir, cuál es el tamaño del lugar, cuántas habitaciones tiene, qué facilidades tiene o qué espacios tiene que nos van a servir a nosotros y que queremos para vivir. Otro que también es súper importante es saber cuál es el arriendo que se va a pagar en ese inmueble, tener presente el valor. Y aquí hay algo importante que ustedes deben tener en cuenta y es no solo el valor del arriendo, sino recuerden que ustedes deben pagar más cosas. Entonces también deben contemplar no solo cuánto cuesta el arriendo, sino cuánto cuestan los servicios públicos, la administración y si deben pagar alguna otra cosa adicional que les va a afectar su presupuesto. Por eso también se debe definir cuál va a ser ese presupuesto que ustedes pueden pagar a la hora de rentar. Si ya tienen en cuenta cuál es ese presupuesto X valor, pues ustedes van a empezar a buscar inmuebles y a buscar viviendas que encajen dentro de ese presupuesto que ustedes definieron y cómo esas viviendas que se van a parecer o que van a estar lo más cercana posible a esas necesidades que ustedes definieron y que entre dentro de ese presupuesto van a ser los inmuebles que les van a servir a ustedes. Recuerden que la idea no es que todo el sueldo se les vaya a pagar el arriendo y ya, sino que es cómo empezamos a identificar qué tanto abarca de nuestro salario, qué tanto va a abarcar de los ingresos que tenemos, porque no solo es pagar arriendo, sino que también se deben pagar servicios públicos, administración, alimentación, demás servicios y cosas para poder vivir y no únicamente el arriendo. Entonces, por eso deben fijar un presupuesto y deben tener en cuenta que no todo su salario se va a ir a pagar un arriendo. El segundo consejo que deben tener en cuenta es que ustedes deben visitar esos inmuebles que ustedes quieren observar y quieren tener como esos candidatos para poderlos tomar y es primero que los visiten en diferentes horas, es decir, en la mañana o en la tarde o en la noche para que ustedes vean qué tanto les pega el sol, en qué horario entra más el sol que en otras, cómo es la forma de vivir en ese lugar en la mañana, en la tarde, en la noche, que ustedes empiecen a identificar cómo se ve ese inmueble en diferentes horas del día. También algo cuando ustedes van a visitar un inmueble para tomar en arriendo, ustedes deben revisar absolutamente todo, no les dé pena abrir los armarios, revisar todos los muebles, que las puertas sí cierren, que no haya gotera, por ejemplo, en el lavamanos, en el lavaplatos, que sí tenga todas las conexiones que ustedes requieren, que el piso se vea bien. Uno debe ser muy minucioso en estos temas porque allí es donde uno puede empezar a identificar cosas. No sé, un ejemplo. Puede que en ese momento ustedes abrieron la parte de la cocina donde está el lavaplatos, ese mueble de abajo, y no se ve gotera, no se ve nada, pero sí se ve en la madera algo oscurito que se puede evidenciar ahí como una mancha. Esos son posibles señales de humedad y eso les va a afectar a ustedes su calidad de vida porque les va a empezar a dañar las cosas, porque se les va a empezar a pegar cierto olor a humedad y demás. Entonces ese tipo de cosas lo deben revisar ustedes muy bien, las uniones de los baños, las juntas de los baños, la puerta de la ducha, que cierren todas las puertas. Mejor dicho, tienen que hacer una revisión muy minuciosa, no es como entrar y mirar así como si les estuvieran haciendo un house tour, sino realmente revisar muy bien porque es que finalmente es el lugar donde ustedes posiblemente van a vivir y deben reducir esa probabilidad de que tenga ciertas cositas que les vaya a afectar a ustedes. Entonces deben ser muy minuciosos en cada una de las visitas y revisar muy bien todo lo del apartamento hasta que funcionen los tacos. Entonces tengan en cuenta eso. Otra cosa que deben tener en cuenta cuando hagan la visita del inmueble es revisar el edificio o el conjunto residencial donde esté ubicada esa casa o ese apartamento, porque eso también les va a dar señales a ustedes de en qué lugar podrían vivir, que si tenga la vigilancia que es, cómo son el tipo de vecinos,
no sé, cómo está en limpieza el conjunto, el edificio, el ascensor funcione, que por ejemplo, el parqueadero esté bien distribuido. Si ustedes van a alquilar con parqueadero, cuál es el parqueadero que les corresponde y si ese parqueadero no tiene goteras o algo así, porque eso también los puede afectar si ustedes tienen vehículo. Todo ese tipo de cosas, revisarlas muy bien porque eso también hace parte de tomar la decisión de en qué lugar vamos a vivir. Y por último, ya que revisaron el apartamento y el edificio y las zonas comunes, también revisen y visiten la zona donde está ubicado ese inmueble. ¿Cómo es esa zona en los diferentes horarios? Si se ve muy congestionada, si es muy ruidosa, si por el contrario es tranquila, si lo que se ven por ahí son familias, cómo es en la mañana, cómo es en la tarde, cómo es en la noche. Mejor dicho, ver muy bien el lugar donde posiblemente ustedes quieren vivir, ver el lugar donde está ubicado ese inmueble, cómo es la dinámica de vida en ese lugar y también eso les va a dar idea a ustedes de cómo es la zona y si realmente se acomoda a lo que ustedes quieren. El tercer consejo a la hora de tomar en arriendo un inmueble es que tengan lista la documentación. Usualmente cuando vamos a tomar en arriendo un inmueble, ya sea con la persona directamente o con la inmobiliaria, o si van a acceder a través de una póliza de arriendo. Si no saben de qué les estoy hablando, acá les dejo un video que les hice acerca de las pólizas de arrendamiento. Ustedes les van a solicitar una serie de documentos, certificaciones laborales, exprendibles de nómina, les van a pedir ciertos documentos, si les piden fiador, por ejemplo, deudor solidario, entonces traten en la medida de lo posible de tener esos papeles a la mano actualizados y disponibles, cosa que si les solicitan estos papeles ustedes los puedan entregar muy rápido, los puedan entregar actualizados y puedan acelerar ese proceso. Muchas veces las personas se quedan en demoras tratando de conseguir los documentos y usualmente se piden siempre los mismos documentos. Entonces prepárense, tengan lista esa carpetica con sus papeles, ya sean los de ustedes o de su pareja también si van a tomar en arriendo en pareja o de la familia, del deudor, todo este tema, para que puedan tener listo el tema de documentos, puedan entregar rápido esos papeles y no sea una dificultad para tomar en arriendo un inmueble que ustedes no han podido conseguir los documentos. El siguiente consejo es ya cuando ustedes han adelantado todo este tema y ya escogieron el inmueble, ya pasaron papeles, los aceptaron y demás, lean muy bien el contrato de arrendamiento, ya sea porque es un contrato que les definió la persona con la que van a tomar en arriendo el inmueble o la inmobiliaria con la que ustedes están trabajando. Lean muy bien el contrato, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las responsabilidades del dueño del inmueble, cuáles son esas obligaciones y esos derechos. Tengan en cuenta las fechas importantes y esto es clave. En qué fecha más o menos deben dar aviso si se quieren cambiar de inmueble. En qué fecha se va a hacer el aumento del valor del arriendo. En qué fecha deben cumplir con ciertas cosas. Mejor dicho, tengan en cuenta las fechas importantes de ese contrato para que eviten multas, eviten sanciones, eviten pasar un momento incómodo y realmente ustedes tengan muy presente primero cómo funciona ese contrato y segundo esas fechas que sí o sí deben tener en cuenta. El siguiente consejo ya está asociado cuando les van a entregar el inmueble a ustedes y acá ustedes deben ser súper quisquillosos y súper incisivos en revisar muy bien el inmueble que les están entregando. Usualmente se hace un inventario y es que se empieza a listar cada una de las zonas de la vivienda, cómo se entregó, en qué estado se entregaron las llaves, los muebles, las puertas, el piso, todo se registra todo. En qué estado están en ese momento, si hay alguna pared rayada, si hay un rayón en el piso, si hay una manija de una puerta que está chueca o algo así. Mejor dicho, todo eso debe quedar registrado en el inventario. Ese inventario es súper importante que ustedes no solo lo reciban, sino que estén pendientes en el momento en el que se esté diligenciando y sea con ustedes que se haga todo ese recorrido y quede diligenciado no solo lo que la persona que les está entregando vio, sino lo que ustedes también identificaron. Eso es clave porque en el momento en el que ustedes vayan a devolver la vivienda y resulta que les van a reclamar porque no sé, había un rayón en la pared y resulta que ese rayón no quedó registrado en el inventario y estaba cuando ustedes llegaron, se los van a cobrar. Entonces tengan en cuenta eso, que funcionen las llaves del agua, que funcionen las perillas de la estufa, que funcione el horno. Les voy a contar una historia. Un inmueble que nosotros tomamos en arriendo en algún momento y tenía
digamos que era de un edificio que era un poco viejo y pasaron ciertas cosas de tubería y demás y nos fuimos. Y porque compramos nuestra vivienda, entonces nos fuimos de ahí. Cuando fuimos a hacer la entrega, empezamos a hacer como ese recorrido a través del inventario y resulta que la persona de la inmobiliaria que recibió el inmueble fue a prender el horno y el horno estalló y se fue la mitad de la luz del apartamento. Entonces, en ese momento fueron a reclamarnos a nosotros que habíamos dañado el horno y que debíamos pagar el arreglo, por lo cual nosotros dijimos que no hacía parte pues, de nuestras responsabilidades porque el horno nunca se había utilizado y el horno pues ya estaba viejito y se veía muy viejo la verdad. ¿Y qué pasó? Que esa prueba del horno cuando nos entregaron el apartamento no quedó registrada en el inventario. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer ahí? Fue una persona que delegó la inmobiliaria a revisar el horno y gracias a Dios se dieron cuenta que era que el horno estaba muy viejo y hizo no sé qué contacto y estalló y que si nosotros lo hubiéramos usado seguramente eso hubiera estallado en el momento en el que nosotros vivíamos ahí. Pero si eso hubiera quedado registrado dentro del inventario que el horno no servía o que había pasado algo con el horno, pues seguramente nos hubiéramos ahorrado y nos hubiéramos evitado esa situación tan maluca. Entonces, revisen absolutamente todo, duchas, puertas, tomas eléctricas, todo, las paredes que se las entreguen perfectas, que no haya un rayón, un algo, y así ustedes se curan en salud en que cuando vayan a devolver ese inmueble no les vayan a cobrar cosas que ustedes no ocasionaron. Y el último consejo a la hora de tomar un inmueble en arriendo, no solo en el momento en el que ustedes ya escogieron y ya se van a trastear, sino en el momento en el que ustedes van a devolver esa vivienda porque se van para otro lugar, porque compraron y ahora van a vivir en su casa y demás. Lo primero es que entreguen el apartamento o la vivienda en las mismas condiciones que se los entregaron a ustedes. Si se los entregaron con todas las paredes blancas y resulta que ustedes las pintaron mientras vivían ahí, tienen que pintarlas todas de blanco. Si cierto mueble estaba de una forma, lo tienen que dejar así, que si el piso estaba de otra forma, lo tienen que dejar así. Porque, como les acabé de mencionar, la entrega de ese inmueble a la inmobiliaria o al dueño se va a hacer respecto al inventario que se dejó inicialmente. Entonces, ese inventario debe coincidir con lo que ustedes van a entregar. Entonces, en la medida de lo posible, traten que el inmueble esté igualitico como se los entregaron a ustedes para que sea una entrega súper rápida, que sea de trámite y que no vaya a generar problemas y sobrecostos. Por eso ustedes deben tener copia de ese inventario y deben revisar ese inventario antes de hacer la entrega para que puedan hacer todas las adecuaciones que tienen que hacer. Si han instalado cuadros o cosas en la pared, deben quitar los chazos, deben resanar, deben pintar, deben dejar todo lo mejor posible. Y otra cosa que debí mencionarles anteriormente y es cuando ustedes vayan a hacer la entrega de ese inmueble, tienen que cerciorarse junto con el contrato cuándo deben dar preaviso, 1, 2, deben averiguar si deben dejar algún depósito para cubrir los servicios públicos y la administración de los días que hacen falta en el momento en el que ustedes se vayan a trastear y vayan a entregar ese inmueble y también que les den a ustedes el paz y salvo, y eso también nos pasó a nosotros, que les den a ustedes el paz y salvo que el pago de la administración está al día y no que más adelante vaya a surgir un problema que porque ustedes no pagaron un mes o algo así, no. Cerciórense con la administración del edificio o del conjunto residencial donde viven, que les garanticen y que les den un paz y salvo de que ustedes pagaron toda la administración el tiempo que estuvieron ahí, así también tienen la certeza y la tranquilidad de que ustedes pagaron y están al día. Todas esas cositas debemos dejarlas listas para poder entregar esa vivienda tal cual como la recibimos, poder hacer un trámite muy rápido y que no vaya a ser traumático a la hora de entregar una vivienda. Y listo, ese era el video que les teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como les mencioné, son algunos consejitos que la experiencia nos ha dado y que hemos aprendido. Y sí, como dice el dicho, a los totazos, donde a veces nos dejamos meter goles y dejamos pasar por alto ciertas situaciones en el momento de tomar en arriendo una vivienda que después nos pueden jugar una mala pasada. Entonces, sean muy incisivos, sean muy quisquillosos, muy al detalle y a la minucia para que ustedes se cercioren que todo el proceso se va a llevar de la mejor manera y que ustedes van a recibir un buen inmueble y también para que se curen en salud en ciertas situaciones que cuando en el momento en el que estén viviendo ahí o cuando ya lo vayan a devolver no les vaya a generar ningún problema.
Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique todos los videos que subimos al canal. Tenemos 2 videos a la semana y un episodio nuevo de nuestro podcast Píldoras Financieras, que acá les dejo la lista de reproducción de todos los episodios que tenemos. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, aquí las encuentran, donde les compartimos tips muy rápidos de finanzas, de economía, información interesante y adicional les estamos avisando cuando publicamos contenido aquí en YouTube. Y nada, les dejo un abrazo gigantesco y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.